Millonario se casa con nueva empleada y debe elegir entre su empresa o el amor tras recibir una carta que cambia su vida en 24 horas. Arturo Morales, un joven empresario de 35 años, era conocido en toda Cartagena como el Rey del Caribe. Desde muy temprano, demostró tener una mente aguda para los negocios y una visión ambiciosa que lo llevó a construir un imperio hotelero que se extendía a lo largo de las costas de la ciudad. Sus hoteles, situados en los rincones más exclusivos y pintorescos, eran sinónimo de lujo, confort y clase. Desde las ventanas de sus habitaciones, los turistas podían contemplar el mar cristalino, los callejones empedrados llenos de historia y la vibrante vida que llenaba cada rincón de Cartagena. Arturo era admirado, temido y, para muchos, incomprendido. Vestido siempre con trajes impecables y el cabello cuidadosamente peinado, se movía con una elegancia que imponía respeto. Su manera de conducir las reuniones era fría y calculada, sus decisiones, rápidas y certeras. Nunca dudas, nunca miras atrás, era una frase que repetía a menudo, y aquellos que trabajaban para él sabían que no era solo una filosofía de negocios, sino una advertencia. Señor Morales, los inversores están listos para la presentación, anunció un asistente mientras Arturo se acomodaba la corbata frente al espejo. Perfecto, respondió él sin siquiera voltear. Cada movimiento estaba coreografiado, cada detalle bajo control. Esa era la clave de su éxito, y por eso su cadena de hoteles crecía como la espuma. Sin embargo, pocos conocían la verdadera razón detrás de esa actitud férrea y distante. Años atrás, Arturo había experimentado una traición que lo marcó profundamente. Había confiado ciegamente en alguien que prometió llevar su negocio a otro nivel, pero lo que recibió a cambio fue una puñalada por la espalda que casi lo dejó en la ruina. Desde entonces, había aprendido a mantener a todos a distancia, construyendo no solo muros físicos en sus hoteles, sino también barreras invisibles alrededor de su corazón. Para él, la vida era una partida de ajedrez, donde no había espacio para emociones, ni mucho menos para el error. Cartagena me pertenece, decía Arturo con una sonrisa controlada, mientras brindaba con sus socios en las exclusivas terrazas de uno de sus hoteles. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, reflejadas en el mar, y la música de fondo se mezclaba con el bullicio de la vida nocturna. Pero detrás de esa fachada impenetrable, había una lucha constante, una presión que no le daba tregua. Para mantener su posición, debía ser implacable, y eso significaba no permitir que nadie se acercara demasiado. Sin embargo, esa fachada comenzaba a mostrar fisuras. Los días en que las cifras del éxito lo llenaban de satisfacción parecían más distantes, y las noches se volvían más largas. En medio de la opulencia y el glamour que había creado, Arturo se encontraba, a menudo, solo, rodeado de asistentes y empleados, pero sin una sola persona a la que pudiera realmente llamar amigo. La gente especulaba sobre su vida privada, pero él se aseguraba de que nadie supiera nada. Todo tiene un precio, solía decir, y yo estoy dispuesto a pagarlo. Pero en las calles de Cartagena, en los rincones más oscuros de su mente, comenzaba a crecer una duda, había algo más que el éxito, algo que se le escapaba, algo que nunca había logrado comprender del todo. Elena Gómez llegó a Cartagena con una mochila al hombro y un sinfín de sueños por cumplir. Tenía 28 años, pero sus ojos reflejaban la madurez de alguien que había tenido que aprender a sobrevivir. Provenía de un pequeño pueblo en las montañas de Antioquia, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y las oportunidades escaseaban. Había dejado atrás no solo su hogar, sino también recuerdos dolorosos que la empujaban a buscar un nuevo comienzo, lejos de las dificultades que la acechaban en su tierra natal. Al llegar a la ciudad, lo primero que la impresionó fueron los colores vibrantes y el aroma a mar que impregnaba el aire. Cartagena tiene algo mágico, pensó para sí misma mientras caminaba por las calles adoquinadas, rodeada de edificios coloniales que parecían susurrar historias de tiempos pasados. Sin embargo, Elena no estaba allí para ser una turista, necesitaba un trabajo y, más que nada, una segunda oportunidad. Así fue como terminó frente a las puertas del imponente Hotel Morales, el más prestigioso de la ciudad. Desde el primer día, quedó claro que Elena no era una empleada común. Se le asignaron tareas simples al inicio, limpiar habitaciones, atender a los huéspedes, organizar el lobby,
pero no pasó mucho tiempo antes de que sus habilidades comenzaran a destacar. Mientras otros empleados se limitaban a seguir órdenes, ella encontraba formas eficientes de mejorar la rutina diaria. ¿Por qué no reorganizamos el almacén para encontrar todo más rápido?, sugería, o podríamos preparar las habitaciones de los huéspedes VIP con detalles personalizados, como ellos prefieren. Su perspicacia no pasó desapercibida. Un día, mientras estaba en el vestíbulo revisando la lista de tareas, la supervisora la llamó aparte. Elena, el señor Morales ha notado tu desempeño, dijo con una sonrisa que era a la vez de reconocimiento y advertencia. Sigue así y podrías tener más responsabilidades, pero ten cuidado. Aquí, cada pequeño error se paga caro. La advertencia no la asustó. Si algo había aprendido en Antioquia, era a enfrentar los desafíos sin vacilar. Elena aceptaba cada tarea que le daban y la resolvía con una rapidez y precisión que sorprendía incluso a los empleados más antiguos. A menudo, los otros trabajadores murmuraban entre sí sobre la nueva chica, pero no podían negar que tenía un don para lidiar con problemas que ellos ni siquiera habían notado. Un ejemplo de esto ocurrió una mañana cuando un huésped importante llegó al hotel con una reserva equivocada. El hombre, visiblemente irritado, amenazaba con cancelar su estancia y llevar su negocio a otro lugar. Elena intervino antes de que la situación se saliera de control. Señor, permítame resolver esto. Le garantizo que no se arrepentirá de quedarse, dijo con una seguridad que desarmó al cliente. En menos de 10 minutos, había solucionado el problema, y el huésped terminó agradeciendo su atención con una generosa propina. Elena se convirtió rápidamente en una presencia indispensable, y aunque se mantenía discreta y humilde, sus acciones hablaban por ella. Sus compañeros se preguntaban qué la había llevado a Cartagena, pero ella prefería no hablar demasiado de su pasado. Vine para empezar de nuevo, eso es todo, decía con una sonrisa que ocultaba historias no contadas. Una tarde calurosa en Cartagena, mientras los rayos del sol se filtraban por las ventanas de los pasillos del Hotel Morales, Elena llevaba a cabo su rutina diaria con la eficiencia que ya era bien conocida por todos. Su jornada había comenzado temprano, como de costumbre, y ahora se encontraba en uno de los pisos superiores, preparando las habitaciones para los próximos huéspedes. Sin embargo, ese día, el destino tenía otros planes para ella. Mientras limpiaba la suite principal, notó algo fuera de lo común. En la elegante habitación que pertenecía a Arturo Morales, el joven empresario que rara vez era visto por los empleados pero cuya presencia se sentía en cada rincón del hotel, Elena descubrió un pequeño sobre desgastado, medio escondido bajo una pila de documentos sobre el escritorio. El sobre era de un tono amarillento, con los bordes doblados como si hubiera sido manipulado una y otra vez. Intrigada, lo tomó con cuidado y notó que no tenía ningún nombre o dirección escrita. No era parte del material habitual que ella debía ordenar y, por un instante, dudó si debía siquiera tocarlo. Pero algo en su intuición le decía que este pequeño sobre contenía más de lo que parecía. Elena abrió lentamente el sobre y deslizó una hoja de papel antigua. Sus manos temblaban ligeramente, conscientes de que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. El contenido de la carta era corto, pero contundente, mencionando términos legales y acuerdos financieros que parecían implicar a Arturo en una situación delicada, algo que ella no entendía del todo, pero que claramente no era información pública. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Debería dejar la carta donde la encontró y fingir que nunca la había visto? O peor, usarla para sacar algún provecho, como quizás haría cualquier otro en su lugar. Si hago esto, no habrá vuelta atrás, pensó para sí misma, cerrando los ojos por un momento. Pero la idea de ocultar algo, de aprovecharse de una oportunidad así, iba en contra de todo lo que era. Recordó las palabras de su abuela, que siempre decía que el carácter de una persona se prueba en los momentos en los que nadie la está mirando. Sin pensarlo 2 veces más, guardó la carta en el sobre y decidió entregarla directamente al dueño. Minutos después, con el sobre en la mano y el corazón latiendo con fuerza, Elena se dirigió a la oficina de Arturo. Tocó la puerta suavemente, esperando escuchar un adelante que nunca llegó. Sin embargo, la puerta no estaba cerrada del todo, y al empujarla apenas un poco, lo vio.
Arturo estaba sentado en su escritorio, con el ceño fruncido y la mirada fija en la pantalla de su computadora. Parecía concentrado, ajeno al mundo, hasta que notó la figura de Elena en la puerta. «¿Sí?», preguntó con voz seria, levantando la vista apenas un poco. «Disculpe, señor Morales, sé que está ocupado, pero creo que esto le pertenece», dijo ella con firmeza, extendiendo el sobre hacia él. Arturo alzó una ceja, claramente sorprendido, y tomó el sobre con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Abrió el sobre y, al reconocer el contenido, su rostro cambió sutilmente. Por un breve instante, la impenetrable fachada del empresario se quebró. Parecía desconcertado, casi vulnerable, algo que Elena jamás hubiera imaginado ver en él. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó Arturo, su tono más bajo y serio. Había una tensión palpable en el aire, como si esa carta hubiese revelado una grieta en la armadura perfecta de Arturo Morales. «Estaba en su suite, señor. Bajo algunos papeles en el escritorio. No estaba segura de qué era, pero pensé que debía entregársela directamente», respondió Elena, sus ojos fijos en los de él, sin vacilar. Arturo la observó detenidamente, buscando alguna señal de intenciones ocultas, algún rastro de manipulación, pero no encontró nada. Elena se mantenía firme, sus ojos claros y sinceros, sin una pizca de malicia. Era una actitud que no esperaba, especialmente en un entorno donde todos parecían querer algo de él. «¿No lo leíste?», insistió, queriendo confirmar lo obvio. Elena dudó antes de responder. Sabía que una mentira sería fácil, pero la verdad era aún más poderosa. «Lo abrí, sí, pero no entendí bien el contenido. No es mi lugar hacer preguntas sobre sus asuntos personales. Solo pensé que debía devolvérselo». Sus palabras eran simples, pero llenas de una honestidad que Arturo no había escuchado en mucho tiempo. La franqueza de Elena lo desarmó, y por un momento, no supo qué decir. «Gracias», dijo finalmente, casi en un susurro. «Hay muy pocas personas que harían lo que acabas de hacer. La mayoría, no sé si habría resistido la tentación». Arturo dejó el sobre su escritorio, sus pensamientos aún revoloteando sobre lo que la carta implicaba y sobre la decisión de Elena de traerla a él. «Puedes irte», añadió, aunque su voz sonaba menos firme que antes. Elena asintió, girándose para salir, pero antes de cruzar la puerta, escuchó la voz de Arturo una vez más. «Espera», dijo él, su tono más suave. «Me gustaría saber más sobre ti, sobre por qué estás aquí, en Cartagena, en mi hotel». Elena se detuvo en seco, sorprendida por la pregunta. Su respuesta quedó suspendida en el aire, abriendo un nuevo camino que ni ella ni Arturo habían anticipado, pero que estaba a punto de cambiar sus vidas de formas que ninguno imaginaba. Desde aquel encuentro inesperado en la oficina, algo cambió en la forma en que Arturo veía a Elena. Había algo en ella que no lograba descifrar del todo, pero que lo intrigaba profundamente. Quizás era la sinceridad de su mirada, la calma con la que había manejado una situación que podía haber sido mucho más complicada, o simplemente la manera en que su presencia parecía desafiar las reglas no escritas del hotel. Arturo no era un hombre que se dejara llevar fácilmente por sus emociones, pero encontró imposible no notar cómo Elena se movía por los pasillos, discreta pero segura, resolviendo problemas que otros ni siquiera se atrevían a enfrentar. Los días siguientes, Arturo comenzó a observarla más de cerca, aunque sin que ella se diera cuenta. La veía interactuar con los otros empleados, siempre con una sonrisa tranquila, y se dio cuenta de que tenía una habilidad especial para anticipar lo que necesitaban los huéspedes antes de que estos siquiera lo pidieran. ¿Cómo lo hace?, se preguntaba Arturo mientras la miraba desde su oficina, situada en el último piso del hotel. Lo que más le impresionaba era que Elena no actuaba con la intención de impresionar, parecía que resolver problemas era simplemente parte de quien era ella. Un día, después de verla solucionar una disputa entre dos huéspedes que habían reservado la misma suite por error, Arturo decidió que quería ver hasta dónde llegaban las capacidades de Elena. La llamó a su oficina, esta vez sin previo aviso. Cuando ella entró, su expresión era la de siempre, calma y profesional, pero con un destello de curiosidad en los ojos. «Elena, necesito tu ayuda con algo», comenzó Arturo,
mientras se inclinaba sobre su escritorio y la miraba fijamente. Ella asintió, esperando por más detalles. Voy a organizar una conferencia para algunos inversores importantes y necesito a alguien que se encargue de ciertos aspectos logísticos. Nada complicado, pero es esencial que todo salga perfecto. Elena parpadeó, un poco sorprendida. No esperaba que Arturo le asignara una tarea tan importante, especialmente siendo nueva en el hotel. Pero también vio esto como una oportunidad. Claro, señor Morales, ¿qué necesita que haga?, respondió, con su tono sereno habitual. Para empezar, necesito que coordines los servicios de catering y asegures que las salas de conferencias estén equipadas según las especificaciones de cada cliente. Me dijeron que hubo algunos problemas con la distribución del espacio la última vez, y quiero evitar cualquier inconveniente esta vez, explicó Arturo, sin dejar de observarla atentamente. Estaba esperando ver algún signo de nerviosismo o duda, pero Elena no mostró ninguna señal de titubear. Entendido, respondió ella, asintiendo con determinación. Me aseguraré de que todo esté en orden. ¿Hay algo más específico que deba considerar? Arturo esbozó una sonrisa apenas perceptible. Confío en tu criterio, dijo, sorprendiéndose a sí mismo por las palabras que acababa de pronunciar. No era típico en él confiar en alguien tan rápidamente, pero algo en Elena le daba la impresión de que ella no lo decepcionaría. A partir de ese momento, Arturo comenzó a involucrar a Elena en tareas cada vez más complejas. No pasó mucho tiempo antes de que ella se convirtiera en un elemento esencial en la organización de eventos, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Desde recepciones para clientes internacionales hasta reuniones privadas en las terrazas del hotel, Elena estaba allí, manejando cada situación con una mezcla de discreción y eficacia que Arturo admiraba más con cada día que pasaba. A veces, la encontraba trabajando más allá de su horario, revisando listas o ajustando detalles de última hora. No tienes que quedarte tan tarde, Elena, le dijo una noche, cuando la vio sola en el salón principal, asegurándose de que las mesas estuvieran perfectamente alineadas para una cena importante. Lo sé, pero prefiero dejar todo listo esta noche para que mañana no haya sorpresas, respondió ella sin levantar la vista, mientras ajustaba una vela que estaba ligeramente torcida. Me gusta estar segura de que todo va a salir bien. Arturo se acercó lentamente, como si temiera romper la concentración que Elena ponía en su trabajo. ¿Siempre has sido así de meticulosa?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y admiración. Elena levantó la mirada, sorprendida de verlo tan cerca, y sonrió. Digamos que no me gusta dejar nada al azar, dijo con un guiño, antes de regresar a su tarea. Arturo no pudo evitar sonreír también. Había algo reconfortante en ver a alguien que ponía tanto corazón en lo que hacía, algo que le recordaba a sí mismo en sus primeros años de empresario. Cuando cada pequeño detalle podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pero no era solo su profesionalismo lo que lo fascinaba, había una energía en Elena que lo hacía querer saber más, entender de dónde venía esa fuerza silenciosa. Sin darse cuenta, Arturo había comenzado a buscar excusas para hablar con ella, para tenerla cerca, y cuanto más la conocía, más se daba cuenta de que Elena era una mujer llena de misterios y contrastes que él estaba decidido a desentrañar. Y aunque no lo admitía, empezaba a darse cuenta de que había algo en ella que lo hacía sentir vulnerable, algo que despertaba una parte de él que había mantenido dormida durante demasiado tiempo. La tensión que había comenzado a formarse entre Arturo y Elena se volvía cada vez más palpable, casi como el calor del Caribe que envolvía Cartagena. Arturo, quien normalmente mantenía sus emociones bajo control, se encontraba a menudo pensando en Elena más de lo que debía. Había algo en ella, en su calma bajo presión, en la forma en que sonreía suavemente cuando creía que nadie la miraba, que lo atraía de una manera que no podía ignorar. Las interacciones profesionales se habían convertido en algo más. En momentos de complicidad donde las miradas se prolongaban un poco más de lo necesario y las conversaciones terminaban con un suave toque de humor que los dejaba a ambos sonriendo. Un día, mientras Arturo revisaba los preparativos para una importante reunión de negocios en una de las islas privadas que pertenecían a su cadena hotelera, tuvo una idea repentina.
Se detuvo un momento y pensó en la calma que Elena había traído a su vida caótica, en la forma en que ella parecía saber exactamente qué hacer en situaciones difíciles. Sin dudarlo más, levantó el teléfono y la llamó a su oficina. Elena, necesito que me acompañes en un viaje de negocios esta semana, dijo Arturo, su tono serio, pero sus ojos revelando un leve brillo de anticipación. Elena, que estaba organizando unos documentos cuando recibió la llamada, frunció el ceño ligeramente, sorprendida. ¿Yo? Pero, ¿por qué yo, señor Morales?, preguntó, tratando de no mostrar el nerviosismo que le provocaba la idea de pasar tiempo sola con él. Porque necesito a alguien en quien pueda confiar, respondió él sin vacilar. Será solo por unos días. Es una isla privada y quiero asegurarme de que todo esté perfecto para recibir a nuestros inversores. Tú has demostrado que puedes manejar cualquier situación. Arturo hizo una pausa, bajando ligeramente el tono de voz. Y me vendría bien tu compañía. La última frase la dejó sin palabras por un momento. A pesar de que sus interacciones habían sido más cercanas últimamente, nunca esperó que él lo admitiera de manera tan directa. Después de una breve pausa, Elena asintió. Está bien, señor Morales. Iré. La travesía hacia la isla fue como entrar en otro mundo. Los colores del mar parecían más intensos, las aguas cristalinas reflejaban el sol y el cielo despejado se extendía sin fin. Desde el momento en que pusieron pie en la playa privada, rodeada de palmeras que se mecían suavemente con la brisa, Elena sintió que estaba entrando en un territorio desconocido, no solo físicamente, sino emocionalmente. Arturo se comportaba de manera distinta allí, parecía más relajado, como si la distancia de la ciudad y sus responsabilidades le permitiera mostrarse tal y como era. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Durante el día, trabajaron juntos en los preparativos, asegurándose de que cada detalle estuviera en orden. Arturo observaba con admiración cómo Elena tomaba el control de la situación, hablando con los empleados locales, coordinando el montaje de las salas de reuniones y, en todo momento, mostrando la misma calma imperturbable. Pero las noches eran diferentes. Cuando el sol se ocultaba y dejaba paso a un cielo estrellado, la tensión que los había acompañado todo ese tiempo se transformaba en algo más íntimo. Una de esas noches, después de una cena al aire libre en la terraza del bungalow principal, Arturo y Elena se quedaron observando las estrellas. El sonido suave de las olas rompiendo en la orilla sirviendo como una melodía de fondo. ¿Alguna vez has pensado en dejar todo y simplemente escapar a un lugar como este?, preguntó Arturo, rompiendo el silencio con una pregunta que parecía más personal de lo que normalmente se permitía. Elena lo miró, sorprendida por la franqueza en su voz. Sí, muchas veces, admitió. Hay momentos en los que me gustaría dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo en un lugar donde nadie me conozca. Pero no es tan fácil. Arturo asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. A veces siento lo mismo. Pero creo que, aunque escape, el pasado siempre encuentra la forma de alcanzarnos. Sus palabras llevaban un peso que Elena no había percibido antes, y por un instante, vio una vulnerabilidad en el que la hizo sentir más cerca de él que nunca. ¿Eso fue lo que te trajo a Cartagena?, preguntó Elena con suavidad, sabiendo que estaba cruzando un límite, pero incapaz de contener su curiosidad. Arturo la miró en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto estaba dispuesto a compartir. En parte, respondió finalmente. Cartagena fue mi oportunidad de comenzar algo propio, de construir algo grande. Pero, también fue un lugar para esconderme de muchas cosas que preferiría olvidar. Luego, la miró fijamente. Pero tú no pareces esconderte de nada, Elena. Hay una fuerza en ti que no veo en muchas personas. Elena sintió que su corazón latía más rápido. No es fuerza, Arturo. Es supervivencia, dijo, casi en un susurro, y sus palabras parecieron resonar en el aire cálido de la noche. Había un entendimiento silencioso entre ellos, una conexión que había ido creciendo lentamente y que ahora se hacía evidente bajo ese cielo estrellado.
Las noches en la isla se convirtieron en una especie de refugio para ambos, un espacio donde podían bajar las defensas y dejar de lado las máscaras que llevaban en la vida diaria. Compartieron historias, recuerdos que habían mantenido ocultos, sueños que parecían inalcanzables. Y con cada conversación, la distancia entre ellos se acortaba, como dos olas que lentamente convergen hasta volverse una sola. Pero la cercanía también traía consigo una nueva complejidad. Arturo sabía que esta conexión, aunque profunda, era peligrosa. Se estaba abriendo a alguien de una manera que no había hecho en años, y aunque deseaba explorar lo que sentía por Elena, también era consciente de las implicaciones. ¿Sería posible mezclar sus mundos sin consecuencias? La tranquilidad que Elena había encontrado en la isla junto a Arturo parecía un sueño. Se había permitido bajar las defensas, abrir su corazón, y por primera vez en mucho tiempo, había dejado de preocuparse por lo que había dejado atrás. Pero, como una sombra que se arrastra silenciosa, el pasado siempre encuentra la forma de alcanzarnos. Una noche, mientras estaban aún en la isla, Elena recibió un telefonema que sacudió por completo la burbuja de paz que había construido. Estaba sola en su habitación, organizando algunos documentos, cuando su teléfono sonó de repente. Al ver el número, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era de Antioquia, su ciudad natal. Contestó con voz temblorosa, temiendo lo que podría escuchar del otro lado. «Aló. Elena, necesitamos hablar», dijo una voz áspera y fría que ella reconoció al instante. Era Víctor, un antiguo prestamista al que su familia había recurrido en tiempos difíciles. Su tono no dejaba espacio para dudas, no era una llamada casual. «Tu madre me dijo que estabas trabajando en Cartagena, en un buen lugar. Me alegro por ti, pero tenemos asuntos pendientes». Elena sintió que el corazón se le detenía. Habían pasado meses desde la última vez que tuvo que lidiar con Víctor y sus amenazas. Pensaba, ingenuamente, que la situación se había calmado. «¿Qué quieres, Víctor?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «La deuda de tu padre ha crecido. Sabes cómo funcionan los intereses, ¿no? Si no pagamos, aumentan. Y ya me estoy cansando de esperar, Elena. O reúnes el dinero pronto, o vamos a tener que tomar medidas». «Medidas que no serán agradables para nadie», amenazó Víctor, dejando clara la gravedad de la situación. Elena se quedó en silencio, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. El pánico comenzó a subir por su garganta, pero intentó mantener la calma. «Estoy trabajando. Estoy ahorrando lo más que puedo, pero esa cantidad es imposible para mí sola. Necesito más tiempo». «No hay más tiempo», respondió él, cortante. «Tienes 2 semanas. Después de eso, veremos cómo ajustamos cuentas. Quizás tus hermanos no estén tan seguros en casa, o tal vez la propiedad de tu familia termine en manos de alguien más. Tú decides». Cuando colgó, Elena se quedó mirando el teléfono en sus manos, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Todo el alivio y la alegría que había sentido durante las últimas semanas con Arturo se desvanecieron, reemplazados por una angustia que la asfixiaba. Había llegado a Cartagena buscando escapar de esos problemas, buscando un nuevo comienzo, pero aquí estaba, atrapada una vez más en el mismo círculo vicioso. Durante el resto de la noche, apenas pudo dormir. Se quedó despierta, pensando en todas las posibilidades, buscando desesperadamente una salida. Pero, no importaba cómo lo viera, solo tenía 2 opciones: pedir ayuda a alguien o regresar a Antioquia para enfrentar la situación por su cuenta. Sin embargo, ambas opciones significaban arriesgar todo lo que había empezado a construir junto a Arturo. ¿Cómo podía explicar lo que estaba sucediendo sin revelarle el caos que era su vida familiar? ¿Cómo podría pedirle ayuda, sabiendo que eso podría cambiar la forma en que él la veía para siempre? La mañana siguiente, Arturo notó que algo estaba mal. Elena parecía distraída, ausente, y evitaba el contacto visual. Durante el desayuno, él intentó sacarle conversación, pero sus respuestas eran cortas, sin la calidez habitual. Finalmente, después de varios intentos fallidos, Arturo no pudo más y la confrontó. «Elena, ¿qué está pasando?
Ayer estabas bien, y hoy parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros, dijo, sus ojos buscando los de ella, intentando entender lo que estaba ocurriendo. No es nada, murmuró Elena, forzando una sonrisa. Solo, problemas personales. Pero sus palabras no convencieron a Arturo. La conocía lo suficiente para saber que algo mucho más grave estaba sucediendo. Problemas personales, repitió, con incredulidad. Mira, hemos pasado mucho tiempo juntos estos últimos días. Puedes confiar en mí, lo sabes, ¿por qué no me cuentas qué es lo que realmente está pasando? Elena bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. No quería llorar frente a él, no quería que la viera como alguien débil o necesitada. Pero tampoco podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Es complicado, Arturo, comenzó, buscando las palabras adecuadas. Mi familia está en problemas. Problemas financieros, y hay personas involucradas que no son amables. Me están presionando para que consiga dinero, y no sé qué hacer. Arturo se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Podía ver la angustia en el rostro de Elena, y algo dentro de él se rompió al darse cuenta de que ella había estado lidiando con todo esto sola. ¿Cuánto dinero necesitan?, preguntó, sin rodeos. Elena lo miró, sorprendida por su pregunta directa. No es tan simple, respondió, sacudiendo la cabeza. No puedo simplemente pedirte que hagas esto por mí. Sería abusar de tu generosidad. Arturo se acercó un poco más, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Elena, si estás en peligro, si tu familia está en peligro, quiero ayudarte. Pero necesitas decirme la verdad. No podemos seguir así, no si esto te está afectando de esta manera. Pero Elena sabía que aceptar su ayuda significaba involucrarlo en un problema que podría complicar sus vidas de formas impredecibles. Si pedía su apoyo, corría el riesgo de perder todo lo que había logrado hasta ese momento. Y si no lo hacía, tendría que regresar a enfrentar a Víctor sola, poniendo en peligro a las personas que amaba. Las dos opciones la aterrorizaban, y la decisión que debía tomar empezaba a consumirla. La distancia que había crecido entre Arturo y Elena era imposible de ignorar. Arturo, que siempre había sido perceptivo y atento a los cambios a su alrededor, notó de inmediato que algo había cambiado en ella. Las miradas que antes eran cálidas y llenas de complicidad ahora se desviaban con rapidez, y las conversaciones que solían fluir naturalmente se volvían incómodas y cortas. El sonido de las risas que compartían durante las cenas en la isla se había desvanecido, dejando un silencio pesado que Arturo no sabía cómo llenar. No era solo que Elena estuviera distraída, era como si hubiera erigido un muro invisible entre ellos. Arturo podía sentir la barrera, aunque no entendía de dónde había salido ni qué la había causado. Intentó hablar con ella varias veces, buscando esa chispa que habían compartido, pero cada vez que lo hacía, Elena parecía cerrarse aún más. Y la incertidumbre empezó a plantar semillas de duda en su mente, recuerdos de un pasado que había intentado enterrar. Había una época en la vida de Arturo en la que confiaba ciegamente en las personas, cuando creía que todos a su alrededor compartían sus mismos valores de lealtad y honestidad. Esa ingenuidad le había costado caro, un socio en el que había depositado toda su confianza lo traicionó, llevándose consigo una parte considerable de su empresa y casi hundiéndolo en la ruina. Desde entonces, Arturo había aprendido a ser cauteloso, a no mostrar sus emociones fácilmente y, sobre todo, a no confiar en nadie demasiado rápido. Pero Elena había sido diferente, hasta ahora. Una tarde, después de varios intentos fallidos de acercarse a ella, Arturo decidió confrontarla directamente. La encontró en la terraza del hotel, mirando al mar, como si buscara respuestas en el horizonte. Elena, llamó, su voz firme pero cargada de tensión. Ella se volvió lentamente, y Arturo pudo ver el cansancio en sus ojos, un cansancio que él no lograba comprender del todo. Tenemos que hablar. Elena asintió, sabiendo que esta conversación era inevitable. Sí, claro, ¿de qué se trata? Trató de sonar casual, pero su voz temblaba ligeramente, como si ya supiera lo que estaba por venir. Arturo se acercó y se detuvo frente a ella, sin apartar la mirada. Quiero saber qué está pasando.
Algo cambió entre nosotros, y no me has dicho la verdad. ¿Hay algo que yo deba saber? Sus palabras eran directas, casi frías, un reflejo del temor que empezaba a apoderarse de él. Elena bajó la mirada, incapaz de sostener sus ojos por mucho tiempo. Arturo, es complicado, comenzó, pero él la interrumpió, su paciencia agotándose. No, Elena. No me digas que es complicado. Durante semanas hemos estado más cerca que nunca, y ahora, de repente, actúas como si no pudieras confiar en mí, dijo, su tono elevándose ligeramente, revelando una mezcla de frustración y dolor. Si hay algo que está mal, si necesitas ayuda, dímelo. Pero no me dejes en la oscuridad. Las palabras de Arturo resonaron en el aire, pero Elena permaneció en silencio, luchando contra la tormenta interna que la consumía. Quería decirle la verdad, quería abrirse a él y contarle todo, pero temía las consecuencias. Sabía que si Arturo descubría el caos que era su vida fuera de Cartagena, podría verlo como una carga, o peor aún, como alguien que había estado ocultando información a propósito. Y eso era lo último que quería que él pensara. La falta de respuesta de Elena solo aumentó las dudas de Arturo. Sintió como su corazón se tensaba, recordando las promesas rotas y las mentiras que le habían dicho antes. No puedo evitar sentir que me estás escondiendo algo, dijo, esta vez con un tono más bajo, casi resignado. Y eso me asusta. Porque pensé que éramos honestos el uno con el otro. Elena levantó la mirada, y al ver la vulnerabilidad en sus ojos, sintió un dolor punzante en el pecho. Arturo, yo, no quiero que pienses que no confío en ti. Es solo que no quiero que te involucres en algo que podría complicar tu vida. Esto es, un problema mío, y debo resolverlo sola. Complicar mi vida, repitió Arturo, incrédulo. Elena, yo ya estoy involucrado. Desde el momento en que decidí confiar en ti, ya eres parte de mi vida. No puedes simplemente apartarte sin darme una explicación. Necesito saber la verdad. Pero aunque sus palabras eran sinceras, Arturo no pudo evitar que el fantasma de la traición se apoderara de sus pensamientos. Empezó a preguntarse si realmente conocía a Elena o si había sido ingenuo al dejarse llevar por lo que sentía. Las dudas crecían, reviviendo antiguos temores que creía superados. No quería pensar que ella lo estaba engañando, pero la incertidumbre lo estaba devorando. Finalmente, Elena dio un paso atrás, como si estuviera tratando de poner distancia física entre ellos para aclarar sus pensamientos. Dame tiempo, dijo, su voz apenas un susurro. Por favor. Solo necesito resolver esto antes de que pueda explicártelo todo. Arturo la miró, sus ojos llenos de preguntas que ella no estaba dispuesta a responder en ese momento. Tiempo, repitió, sin saber si esas palabras le ofrecían esperanza o simplemente confirmaban sus peores miedos. Está bien, Elena. Pero no puedo esperar para siempre. Y con esa última frase, se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola en la terraza, luchando con el dilema que no sabía cómo resolver. Mientras el sol se ponía sobre Cartagena, ambos se quedaron inmersos en sus propios pensamientos, sin darse cuenta de que las decisiones que tomarían en los próximos días definirían no solo su relación, sino el curso de sus vidas. Arturo quería creer que aún había esperanza, pero las heridas del pasado lo hacían temer lo peor. La noche del gran evento empresarial en Cartagena había llegado. Las luces del hotel brillaban intensamente, reflejándose en el mar cercano y creando un espectáculo que atraía todas las miradas. Era la culminación de semanas de preparación, un momento crucial para Arturo Morales, quien estaba a punto de anunciar una fusión que no solo revolucionaría su empresa, sino que también consolidaría su posición como uno de los empresarios más influyentes de la región. Las terrazas y salones del hotel estaban llenos de ejecutivos, inversores y periodistas, todos esperando el anuncio que prometía cambiar el panorama empresarial. Arturo, vestido con un elegante traje negro, caminaba por los pasillos del hotel, repasando mentalmente su discurso. Sin embargo, a pesar de la importancia del evento, su mente estaba distraída. Desde la conversación que había tenido con Elena días antes, no había dejado de pensar en ella. Había sido un torbellino de emociones, preocupación, frustración y, sobre todo,
una confusión que lo atormentaba. Quería confiar en ella, pero la incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo lo mantenía al borde. Mientras se acercaba al salón principal, Arturo se detuvo un momento y sacó su teléfono, buscando algún mensaje de Elena. Había pasado el día sin verla, y eso le preocupaba. ¿Dónde estás?, pensó, antes de guardar el teléfono nuevamente y dirigirse hacia el escenario donde pronto daría el discurso más importante de su carrera. Señor Morales, estamos listos para comenzar, le informó uno de sus asistentes, mostrándole el cronograma del evento. Arturo asintió, pero antes de subir al escenario, lanzó una última mirada al salón, esperando ver a Elena en alguna parte, aunque fuera entre la multitud. Pero ella no estaba allí. Quizás esté ocupada en otra parte del hotel, se dijo a sí mismo, tratando de calmar la creciente ansiedad. Sin embargo, la ausencia de Elena empezó a consumirlo. Decidió preguntar a uno de los encargados de seguridad. ¿Han visto a Elena Gómez?, preguntó, tratando de mantener un tono casual. El guardia negó con la cabeza. No la hemos visto desde esta mañana, señor. Arturo sintió que algo no estaba bien. Elena nunca desaparecería sin decir nada, especialmente en una noche tan importante. Empezó a preguntarse si sus miedos habían sido ciertos, si ella había decidido alejarse sin dejar rastro. Pero entonces, una idea más inquietante cruzó por su mente, ¿y si algo le había sucedido? Sin pensarlo dos veces, sacó su teléfono nuevamente y marcó el número de Elena. El tono sonó 1, 2, 3 veces antes de ir al buzón de voz. Intentó enviarle un mensaje, pero no hubo respuesta. En ese momento, la voz de su asistente resonó por el altavoz: Arturo, estamos listos para empezar. Todos te están esperando. Arturo miró el escenario, las luces brillantes y el público que aguardaba ansioso su aparición. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le importó. Tengo que encontrarla, murmuró, antes de dar media vuelta y salir del salón, ignorando las miradas confundidas de sus empleados y socios. Sabía que su ausencia sería notada y que causaría un revuelo, pero en ese momento, nada era más importante que encontrar a Elena. Salió del hotel y se adentró en las calles antiguas y bulliciosas de Cartagena. La ciudad, con sus callejones estrechos y plazas llenas de vida, estaba repleta de turistas y locales disfrutando de la noche cálida, pero Arturo apenas los notaba. Caminaba rápido, su mirada buscando desesperadamente entre la multitud, esperando ver la figura conocida de Elena. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, cada vez más fuertes, como si estuviera corriendo contra el tiempo. ¿Dónde estás, Elena?, pensaba, mientras sus pasos lo llevaban por las calles empedradas del centro histórico. Pasó por las tiendas, los restaurantes con música en vivo, y luego por la plaza principal, donde la gente bailaba bajo las luces amarillas que colgaban entre los edificios coloniales. Preguntó a varios vendedores si habían visto a una joven como ella, pero nadie pudo darle una respuesta clara. Finalmente, se detuvo en uno de los callejones menos transitados, apoyando la espalda contra la pared, respirando profundamente mientras trataba de pensar. La preocupación y el miedo lo envolvían, pero también algo más, un dolor sordo que venía de lo profundo de su pecho. Por un momento, se sintió vulnerable, como si estuviera perdiendo algo que no podía permitirse perder. Cerró los ojos, recordando las conversaciones que habían tenido, las sonrisas que compartieron, y la forma en que ella lo había hecho sentir como nadie más lo había hecho en años. Justo cuando estaba a punto de rendirse y regresar al hotel para pensar en un nuevo plan, sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo. Lo sacó rápidamente, con la esperanza de ver el nombre de Elena en la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con manos temblorosas y leyó: Arturo, necesito tiempo. Por favor, no me busques. Esto es algo que debo resolver sola. Arturo leyó el mensaje una y otra vez, intentando descifrar cada palabra, buscando un significado oculto que pudiera explicarle todo. ¿Por qué ella se estaba alejando justo en el momento en que él más quería acercarse? ¿Y qué era eso que ella tenía que resolver sola? Sus manos apretaron el teléfono con fuerza, y sintió una mezcla de rabia, impotencia y una profunda tristeza.
Porque ahora entendía que, aunque intentara encontrarla, Elena estaba tomando una decisión que no dependía de él. Sin embargo, la idea de regresar al hotel y continuar como si nada estuviera ocurriendo le parecía imposible. Arturo sabía que había mucho más en juego que su negocio o la fusión que estaba a punto de anunciar. Algo había cambiado dentro de él, algo que lo impulsaba a seguir adelante y descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a las respuestas que temía. Las luces de Cartagena brillaban alrededor de él, pero por primera vez, Arturo se sentía perdido, como si estuviera caminando en la oscuridad sin saber cuál era el camino correcto. Y mientras miraba las calles que se extendían frente a él, se dio cuenta de que no podía rendirse. No sin saber la verdad, no sin entender qué era lo que había llevado a Elena a desaparecer justo cuando parecía que todo estaba por resolverse. Arturo llegó a la rodoviaria de Cartagena como un huracán, con la respiración agitada y el corazón a punto de estallar. Había recorrido las calles de la ciudad como un loco, siguiendo apenas una intuición desesperada y el dolor que crecía en su pecho desde que leyó el mensaje de Elena. Cuando vio el letrero que anunciaba la próxima salida de un bus hacia Medellín, supo que estaba cerca. Corrió hacia la plataforma, buscando frenéticamente entre las caras cansadas de los pasajeros, hasta que finalmente la vio. Elena estaba allí, con una pequeña maleta a sus pies, mirando fijamente el autobús que estaba a punto de partir. Elena, gritó, y su voz resonó en el caos de la estación. Ella se giró, sorprendida, y por un momento sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y miedo al verlo allí. Pero antes de que pudiera decir algo, Arturo ya había cruzado la distancia que lo separaba y se plantó frente a ella, con el rostro tenso y los ojos llenos de preguntas. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, sin poder ocultar la rabia que sentía. ¿Vas a irte sin decirme nada, después de todo lo que hemos pasado? Sus palabras eran duras, pero su voz temblaba, reflejando la desesperación que lo consumía. Elena tragó saliva, intentando mantener la compostura, pero era difícil cuando veía el dolor en los ojos de Arturo. Sabía que esto iba a ser difícil, pero no imaginó que dolería tanto. Arturo, por favor, entiende. Tengo que irme, dijo, su voz quebrándose mientras trataba de explicarse. No quería que fuera así, pero no tengo elección. No me digas que no tienes elección, exclamó él, dando un paso más cerca, como si estuviera decidido a impedir que ella se escapara de su vida. Tienes elección. Puedes quedarte. Puedes decirme qué está pasando y dejar que te ayude. Pero esto no tiene sentido, Elena. Las palabras de Arturo perforaron el corazón de Elena y durante un instante casi se permitió creer que tal vez había otra forma. Pero la realidad era mucho más cruel. No entiendes, dijo ella, mirando hacia el suelo, incapaz de sostener la mirada de Arturo. Mi familia está en peligro. Hay personas que nos están amenazando, que van a hacerles daño si no pago una deuda que mi padre dejó. Y yo, no puedo quedarme aquí sabiendo que ellos podrían sufrir por mi culpa. Arturo frunció el ceño, tratando de procesar lo que Elena le estaba diciendo. ¿Esto es por dinero?, preguntó, sin comprender del todo. ¿Es por eso que estás huyendo? Porque si es así, ¿por qué no viniste a mí? Podría haberlo arreglado. Podría haberte ayudado, Elena. Ella levantó la vista, con lágrimas brillando en sus ojos, y negó con la cabeza. No puedes arreglar todo con dinero, Arturo. Esta gente, no se trata solo de pagarles y ya. Ellos quieren vernos arruinados, y si saben que tú estás involucrado, irán tras ti también. No puedo arriesgarme a ponerte en peligro. La furia en el rostro de Arturo se desvaneció, reemplazada por una mezcla de tristeza y frustración. ¿Por qué crees que no soy capaz de enfrentar esto contigo?, susurró, su voz rota. ¿Te amo, Elena? ¿Es que no lo entiendes? Haría lo que fuera para protegerte, para proteger a tu familia. Pero no puedo hacer nada si decides huir sin siquiera darme una oportunidad. Elena sintió como si el mundo se rompiera a su alrededor. Las palabras de Arturo eran todo lo que ella había querido escuchar, pero también eran la razón por la que debía irse. Y yo también te amo, dijo finalmente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Te amo más de lo que pensaba que era posible. Pero precisamente por eso tengo que irme.
No puedo arrastrarte a esta oscuridad. No sería justo. El bus emitió un sonido, anunciando que estaba a punto de partir. Los pasajeros empezaron a subir, y Elena recogió su maleta, preparándose para irse. Arturo, al ver esto, se movió rápidamente y agarró su brazo, deteniéndola. «No me dejes así», dijo, con la voz temblorosa. «Dame una razón para creer que esto no es el final». Elena lo miró, su corazón dividido entre el deseo de quedarse y la necesidad de protegerlo. «Esto no es un adiós, Arturo. Solo necesito tiempo para resolver esto. Tal vez, si las cosas salen bien, podríamos tener otra oportunidad», dijo, aunque sabía que eran palabras vacías, una promesa que tal vez nunca podría cumplir. Arturo la soltó lentamente, como si cada fibra de su ser se resistiera a dejarla ir. «No quiero que sea, tal vez. Quiero que sea, sí», como murmuró, pero Elena ya se estaba alejando, subiendo al autobús mientras las puertas se cerraban detrás de ella. Desde la ventana, miró a Arturo por última vez, grabando en su memoria la imagen del hombre que había cambiado su vida. Y mientras el bus comenzaba a moverse, supo que dejarlo era lo más difícil que había tenido que hacer, pero también lo único que podía hacer para protegerlo. El autobús se alejó lentamente, llevándose a Elena hacia un destino incierto. Arturo se quedó en la plataforma, viendo cómo el vehículo desaparecía en la distancia, con la sensación de que algo valioso se le escapaba de las manos. Pero en su corazón, sabía que no había terminado. Porque si había algo que había aprendido en todos esos años de lucha, era que no iba a rendirse sin pelear, y esta vez, iba a pelear por ella. Ver la figura de Elena desaparecer a bordo del autobús dejó a Arturo sumido en un abismo de emociones que nunca había sentido con tal intensidad. La rabia, la tristeza, la impotencia, todo se mezclaba en su mente, pero, sobre todo, había una verdad que finalmente se hizo clara para él: la amaba de una manera que jamás había imaginado posible. Y ese amor, profundo y arrollador, despertó en él una necesidad urgente de protegerla, de luchar por ella, incluso cuando ella misma creía que debía enfrentar todo sola. Esa misma noche, Arturo regresó al hotel. La fiesta del gran evento empresarial continuaba, pero ya no tenía el mismo brillo. Al entrar, pudo ver las miradas curiosas y confusas de los invitados. Todos se preguntaban por qué el anfitrión había desaparecido en un momento tan crucial. Sin embargo, Arturo ya no estaba preocupado por las opiniones de los demás. Había una sola cosa que importaba, y era recuperar a Elena. «Señor Morales», lo interceptó su asistente, con el rostro tenso. «Estamos listos para el anuncio de la fusión. Los inversores están esperando», y Arturo lo interrumpió con un gesto firme, sus ojos oscuros llenos de determinación. «Cancélalo», dijo, sin dar lugar a discusiones. El asistente lo miró con incredulidad, como si no hubiera escuchado bien. «¿Sé cancelar?» «Señor, no puede hacer eso. Esto es demasiado importante». Arturo se giró, enfrentando al hombre con una mirada que no dejaba espacio a dudas. «He dicho que lo canceles», repitió, con una frialdad que cortaba el aire. «Hay algo más urgente que necesito resolver, y eso es todo lo que necesitas saber». Sin esperar una respuesta, Arturo se dirigió a su oficina y cerró la puerta detrás de él, dejándose caer en su silla, sintiendo el peso de las decisiones que estaba a punto de tomar. Mientras se quedaba en silencio, la imagen de Elena lo inundó de nuevo. Su voz, sus ojos llenos de miedo y amor, la determinación de sacrificarlo todo por salvar a su familia. Arturo se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida construyendo barreras para protegerse, y que ahora, por primera vez, esas mismas barreras no significaban nada si no podía estar con ella. Si algo había aprendido de todo su éxito, era que a veces las decisiones más arriesgadas eran las que definían quién eres. Y él no iba a perder a Elena sin luchar. Sin perder más tiempo, tomó el teléfono y marcó un número que pocos tenían. «Necesito hablar contigo», dijo cuando la voz del otro lado respondió. «Y tiene que ser ahora. Tengo un asunto personal que requiere toda mi atención, y voy a necesitar recursos para manejarlo». La conversación fue rápida y directa. Arturo sabía que al cancelar la fusión, estaba arriesgando mucho,
pero había decidido que valía la pena. Había hecho una promesa silenciosa a Elena cuando la vio subir a ese autobús, y esa promesa era que no la dejaría enfrentarse a sus problemas sola. Si ella no quería involucrarlo, él se involucraría de todos modos, demostrando que podía ser el aliado que ella necesitaba, no solo un espectador. Horas más tarde, Arturo reunió a su equipo más cercano en la oficina. Voy a tomar una decisión que puede parecer irracional para ustedes, pero necesito su apoyo incondicional, empezó, mirando a cada uno de ellos con seriedad. Voy a detener la fusión temporalmente, y voy a usar todos mis recursos para resolver un problema personal. Si esto significa perder la confianza de algunos socios, que así sea. Hubo un murmullo de sorpresa, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Todos conocían la determinación de Arturo, pero esa noche veían algo diferente en él, una pasión que no habían visto antes, una convicción que iba más allá de los negocios. Arturo, ¿estás seguro de esto?, preguntó uno de los directores, todavía intentando entender lo que sucedía. ¿Realmente vale la pena arriesgar tanto? Más de lo que puedes imaginar, respondió Arturo, sin dudar. Porque esta vez no se trata solo de dinero o negocios. Se trata de la persona que amo, y no voy a permitir que pierda la esperanza por una situación que podemos resolver juntos. La sala quedó en silencio, mientras todos procesaban el cambio inesperado en los eventos de la noche. Arturo se levantó, mostrando una determinación inquebrantable. Haremos lo que sea necesario. Pero encontraremos la manera de ayudar a Elena, y cuando todo esto termine, ella sabrá que nunca más tendrá que enfrentarse a nada sola. Arturo sabía que estaba arriesgando mucho más que su reputación, pero lo único que importaba era Elena. Había tomado una decisión que cambiaría el curso de su vida, y aunque no sabía cómo terminaría todo, estaba dispuesto a luchar hasta el final para demostrarle que el amor no se basa en sacrificios silenciosos, sino en estar ahí, sin importar lo que se venga. La decisión de Arturo de cancelar la fusión cayó como una bomba en Cartagena. En cuestión de horas, la noticia había recorrido toda la ciudad, desde los elegantes cafés del centro histórico hasta las pequeñas tiendas y mercados llenos de vida. La gente no hablaba de otra cosa. ¿Cómo era posible que el joven empresario, conocido por su astucia y frialdad en los negocios, hubiese puesto en pausa un acuerdo millonario por razones personales? Y aún más sorprendente, ¿qué papel jugaba Elena, una simple empleada del hotel, en toda esta historia? En el hotel, los rumores circulaban como un incendio. Los empleados murmuraban en los pasillos, intercambiando teorías y miradas curiosas. Dicen que todo esto es por una mujer, comentó una de las recepcionistas, inclinándose sobre el mostrador para hablar con otro empleado. Una empleada, nada menos, ¿te imaginas? Arturo Morales arriesgando todo por ella. ¿Será verdad?, preguntó el otro, alzando una ceja. Tiene que ser algo serio para que Arturo haga algo así. Nunca lo había visto actuar de esta manera. Mientras tanto, en los lujosos salones donde se suponía que se llevaría a cabo la reunión de la fusión, los inversores y socios de Arturo se encontraban en un estado de confusión e inquietud. Algunos no podían creer lo que había sucedido y empezaron a cuestionar la estabilidad de la empresa. Esto es una locura, dijo uno de los directores, sacudiendo la cabeza mientras hablaba con otro socio. Nunca pensé que Arturo fuera capaz de tomar una decisión tan impulsiva. ¿Qué está ocurriendo realmente aquí? A pesar de todo el ruido a su alrededor, Arturo permanecía imperturbable. Su teléfono no dejaba de sonar, con llamadas de socios, periodistas y amigos que querían entender la situación. Pero él tenía una sola prioridad: encontrar una solución para el problema de Elena y asegurarse de que ella estuviera a salvo. Se refugió en su oficina, donde empezó a coordinar los recursos necesarios para lidiar con las amenazas que pesaban sobre ella. Había llamado a abogados, consultores financieros y hasta algunos contactos en Medellín para asegurar que, sin importar la magnitud del problema, pudieran enfrentarlo juntos. Mientras revisaba los documentos y estrategias con su equipo más cercano, uno de sus asistentes entró en la oficina con una expresión preocupada. «Señor Morales, la prensa está afuera. Han estado haciendo preguntas sobre la cancelación de la fusión, y ahora están especulando sobre su relación con la señorita Gómez. ¿Qué quiere que les digamos?».
Arturo levantó la vista de los papeles y se tomó un momento para considerar sus opciones. Sabía que lo más fácil sería dar una explicación vaga, algo que pudiera calmar a la prensa sin revelar demasiado. Pero también sabía que si quería que Elena confiara plenamente en él, no podía esconderse detrás de palabras cuidadosamente elegidas. «Diles la verdad», respondió finalmente, con un tono firme y decidido. «Diles que he decidido poner en pausa la fusión para atender un asunto personal y que estoy dispuesto a asumir las consecuencias de esa decisión». El asistente lo miró con sorpresa, pero Arturo no dio lugar a dudas. «No voy a esconder lo que siento ni las razones por las que estoy haciendo esto». La noticia de su declaración se extendió rápidamente y en cuestión de horas. Todo el mundo en Cartagena sabía que Arturo había hecho un sacrificio monumental por alguien a quien claramente valoraba más que cualquier acuerdo de negocios. Los titulares de los periódicos y las emisoras de radio no tardaron en destacar el drama. «El magnate se arriesga por amor», decían algunos, mientras otros especulaban, ¿quién es la mujer que ha hecho que Arturo Morales se replantee su vida? Sin embargo, Arturo no se dejó afectar por las habladurías ni por las miradas inquisitivas de los demás. Pasó todo el día y la noche siguiente coordinando la ayuda para Elena, con una energía y determinación que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Sabía que esto no sería fácil, pero había tomado una decisión y estaba dispuesto a cumplirla hasta el final. No importaba lo que dijeran, ni las consecuencias para su reputación, había algo mucho más valioso en juego. La noche era cálida y tranquila en Cartagena, y una suave brisa del mar acariciaba las terrazas del Hotel Morales, llenándolas con el aroma salado del océano. El cielo estaba despejado, cubierto de estrellas que parecían brillar más que nunca, como si supieran que esa noche sería especial. Arturo había planeado cada detalle de la cena íntima, asegurándose de que fuera perfecta, sabiendo que había llegado el momento de hacer algo que cambiaría su vida para siempre. El pequeño rincón de la terraza estaba iluminado solo por la luz suave de las velas, que creaban un ambiente íntimo y acogedor. La mesa estaba decorada con flores frescas, y el sonido lejano del mar acompañaba la escena, proporcionando la melodía perfecta para el momento que estaba por venir. Elena, que había llegado sin saber exactamente qué esperar, se sorprendió al ver todo preparado de manera tan delicada. Aunque había notado la tensión en Arturo en los últimos días, no tenía idea de lo que él había estado planeando. «Arturo, esto es precioso», dijo, con una sonrisa suave mientras tomaba asiento. Pero podía ver que él estaba nervioso, y eso la desconcertó. «¿Por qué tanta preparación? ¿Hay algo que quieras decirme?» Arturo la miró, y por un momento, parecía que estaba buscando las palabras correctas, como si la magnitud de lo que sentía fuera demasiado grande para expresarla. «Sí, hay algo que quiero decirte», comenzó, tomando una respiración profunda mientras sus ojos se clavaban en los de ella. «He estado pensando mucho en todo lo que hemos pasado, en las decisiones que tomé y en lo que eso significa para nosotros». Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero permaneció en silencio, esperando que él continuara. Arturo se levantó de su asiento y rodeó la mesa para ponerse frente a ella. Entonces, para sorpresa de Elena, se arrodilló, sus ojos llenos de una mezcla de vulnerabilidad y determinación que ella nunca había visto antes. «Elena, lo que voy a decirte no es por desesperación, ni por impulso. Es porque nunca he estado más seguro de algo en mi vida», dijo, y su voz temblaba ligeramente mientras sacaba una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas antes de que él pudiera siquiera abrir la caja. No podía creer lo que estaba viendo, y la emoción que la envolvía hacía que el mundo a su alrededor pareciera detenerse. Arturo abrió la caja, revelando un anillo delicado y brillante, y la miró con una sonrisa suave pero decidida. «Te amo, Elena. Y no importa lo que esté pasando, ni los problemas que tengamos que enfrentar. Lo único que sé es que quiero enfrentarlos contigo, todos, por el resto de mi vida». Las lágrimas de Elena rodaron por sus mejillas mientras Arturo continuaba. «Por eso, quiero preguntarte, ¿quieres casarte conmigo?» Por un momento, Elena se quedó sin aliento, abrumada por las palabras de Arturo. Recordó todo lo que habían vivido, desde los momentos de felicidad en la isla hasta las dificultades que casi los habían separado. Y ahora,
Allí estaban, bajo las estrellas, con él pidiéndole que compartieran sus vidas para siempre. La emoción en sus ojos reflejaba todo lo que sentía, amor, gratitud, y la certeza de que, a pesar de las dificultades, habían encontrado algo verdadero y poderoso. Sí, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción pero firme. Sí, Arturo, quiero casarme contigo. La expresión en el rostro de Arturo se iluminó con una felicidad que apenas podía contener. Se puso de pie, ayudando a Elena a levantarse, y en un instante, la rodeó con sus brazos, acercándola para un beso lleno de pasión, uno que sellaba la promesa que acababan de hacer. Los aplausos y vítores de algunos empleados que habían estado espiando discretamente desde la distancia llenaron el aire, sorprendiendo a la pareja y provocando sonrisas nerviosas. Mientras se abrazaban, Elena susurró en el oído de Arturo: nunca pensé que encontraría algo tan hermoso en medio de tanto caos. Pero gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo quería huir. Arturo la besó suavemente en la frente y respondió: no podría haber hecho otra cosa. Te dije que iba a luchar por nosotros, y esta es mi forma de demostrarlo. La noche continuó con una sensación de alegría y alivio que se extendía más allá de las velas y las flores. Pero aunque el compromiso era un momento de celebración, ambos sabían que el camino por delante aún estaba lleno de desafíos. Arturo, sin embargo, había demostrado que estaba dispuesto a enfrentarlos todos, y ahora, juntos, podrían buscar la forma de resolver las sombras que todavía se cernían sobre sus vidas. Y mientras las estrellas seguían brillando sobre Cartagena, Elena y Arturo compartieron miradas que hablaban de un futuro que recién comenzaba a construirse, uno que prometía ser tan impredecible como emocionante. El día siguiente amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que anunciaba una jornada perfecta en Cartagena. La noticia del compromiso entre Arturo y Elena se había extendido rápidamente, y la ciudad, conocida por su carácter vibrante y festivo, se llenó de expectación por el inesperado enlace. No era solo la unión de dos personas, era el encuentro de dos mundos completamente distintos que, de alguna manera, habían encontrado la forma de acercarse. La ceremonia tuvo lugar en una pequeña iglesia colonial, ubicada a la orilla del mar, un lugar que combinaba la historia y el encanto de Cartagena con la majestuosidad del océano al atardecer. La iglesia estaba decorada con flores de colores intensos, desde bugambillas rosas hasta margaritas amarillas, que llenaban el aire con un aroma fresco y alegre. Los bancos estaban adornados con cintas blancas que se mecían suavemente con la brisa, y la luz cálida del sol poniente se filtraba a través de las vidrieras, creando un ambiente mágico. Amigos cercanos, empleados del hotel y hasta algunos curiosos se habían reunido para ser testigos de la boda. Muchos no podían creer que el reservado y pragmático Arturo Morales estuviera allí, esperando en el altar con una sonrisa sincera en el rostro, y que todo hubiera sucedido tan rápidamente. Sin embargo, esa era precisamente la belleza del momento, era como si Cartagena misma hubiera conspirado para que el amor floreciera, sin importar los obstáculos. La música comenzó a sonar, ritmos latinos suaves que se mezclaban con el sonido de las olas, creando una melodía que hacía a todos mover los pies al compás sin darse cuenta. Los músicos locales, vestidos de blanco, tocaban con entusiasmo, reflejando en sus notas la alegría que se respiraba en el ambiente. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Elena apareció, vestida con un sencillo pero hermoso vestido blanco, hubo un murmullo de asombro entre los presentes. Se veía radiante, y aunque había luchado por llegar hasta ese momento, en sus ojos brillaba la certeza de que cada decisión la había llevado exactamente a donde debía estar. Arturo la observó caminar hacia él, con una mezcla de orgullo y amor que le iluminaba el rostro. Cuando finalmente se encontraron en el altar, él susurró: «Estás preciosa», y Elena le devolvió una sonrisa que decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. La ceremonia fue breve pero emotiva, con promesas sinceras intercambiadas bajo la luz dorada del atardecer. Arturo tomó las manos de Elena y dijo, con voz firme pero emocionada: «Prometo estar contigo, en las buenas y en las malas, como ya lo hemos hecho. No importa lo que venga, nunca dejaré que enfrentemos nada solos». Elena, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «Y yo prometo amarte y apoyarte, no solo en los momentos felices, sino también en aquellos que nos pondrán a prueba. Porque sé que juntos somos más fuertes».
Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el sonido de los aplausos y vítores llenó la iglesia, seguido rápidamente por la vibrante música que marcó el inicio de la celebración. Afuera, en la plaza frente a la iglesia, se habían instalado mesas largas con manteles coloridos y platillos típicos que invitaban a todos a unirse a la fiesta. Los tambores comenzaron a sonar más fuerte, y algunos se unieron a la pista improvisada, bailando al ritmo de salsa y cumbia, mientras el sol se despedía detrás del horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura. Después de la boda, la vida de Arturo y Elena tomó un rumbo que ninguno de los dos había imaginado cuando se conocieron. Los días turbulentos llenos de incertidumbre y miedo quedaron atrás, y juntos comenzaron a forjar un nuevo futuro que reflejaba todo lo que habían aprendido el uno del otro. Inspirados por la fuerza y la compasión de Elena, Arturo decidió transformar su imperio hotelero en algo más que una simple cadena de lujo. Quería que fuera un símbolo de comunidad, inclusión y humanidad. «Quiero que nuestros hoteles sean más que lugares para hospedarse», dijo Arturo una tarde, mientras estaban sentados en la terraza del hotel mirando el mar. «Quiero que sean refugios, espacios donde todos se sientan bienvenidos. Donde el personal tenga voz y donde podamos devolver algo a las comunidades que nos rodean». Elena lo miró, con una sonrisa que irradiaba orgullo. «Eso suena perfecto», Arturo respondió, apretando su mano. «Y sé que podemos hacerlo. Ya no se trata solo de dirigir un negocio, se trata de construir algo que realmente haga la diferencia». Con esa visión en mente, comenzaron a implementar cambios significativos en cada uno de los hoteles de la cadena. Introdujeron programas de capacitación para el personal, ofreciendo oportunidades para crecer y aprender nuevas habilidades. También establecieron alianzas con productores locales, asegurándose de que los alimentos y productos utilizados en los hoteles apoyaran a las pequeñas comunidades de la región. Los hoteles empezaron a organizar eventos culturales que celebraban la diversidad y las tradiciones de cada lugar, conectando a los turistas con el corazón auténtico de cada ciudad. La reputación del negocio creció, pero lo que más importaba para ellos era ver cómo cada cambio reflejaba los valores que habían defendido juntos. Arturo, que antes solo veía números y contratos, descubrió una nueva pasión por el impacto positivo que su empresa podía tener. Mientras que Elena encontró en la gestión del proyecto una forma de expresar la empatía y la calidez que siempre había caracterizado su forma de ser. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el Caribe, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Arturo y Elena se pararon juntos en la misma terraza donde habían compartido tantas promesas. Miraron el horizonte, disfrutando del silencio y de la calma que solo viene después de haber superado tantas tormentas. Arturo la rodeó con un brazo y la acercó a él, mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro. «Hemos recorrido un largo camino», murmuró él, con una sonrisa. «Y estoy listo para ver a dónde nos llevará el próximo». Elena levantó la mirada hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de amor y determinación. «A cualquier lugar, mientras estemos juntos», dijo. «Porque ahora sé que no hay desafío que no podamos superar». Y así, mientras el sol se hundía suavemente en el horizonte, Arturo y Elena contemplaron su futuro con la certeza de que, aunque el camino a veces sería incierto, tenían la fuerza y el amor necesarios para enfrentarlo todo. Dejando atrás las sombras de la desconfianza y el dolor, habían construido una vida basada en la lealtad, el respeto y la fe en el otro, y ese sería siempre su mayor triunfo. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.